porque ya vamos a empezar el otro. Ya nos falta poquito. Los que falten de anotarse, pues que nuestra hermana Juanita Horta. Bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestra lección. Ya viene Diana, hermana. ¿Qué, mi amor? A ver, una de un lado y la muchacha de otro lado, ¿sale? Por favor. ¿Ya agarró la de usted? Ya, gracias. Gracias. Antes de iniciar, hermanos, quisiera que eleváramos una oración para que el Señor, ¿verdad?, sea con nosotros, nos ayude a entender su palabra, a guardarla y a ponerla por obra. Señor, gracias una vez más, porque tú, Señor, estás entre nosotros. Te suplico que nuestro entendimiento sea despejado, nuestro corazón esté despejado, Señor. Nosotros podamos aprender de tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y tener nuestra fe, Señor, cimentada en esa promesa que tú tienes para tus hijos. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y que esto venga a dar ánimo a nuestra vida. Tu gracia, tu misericordia sigan con cada uno de nosotros. Usa mi vida, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gloria a Dios. ¿Todos alcanzaron hojita? ¿A nadie le faltó? Bien. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 3:10. Estamos todavía con la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:10. ¿Ya lo tiene? Vamos a leer unidos, hermanos. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, esa es la palabra, esa es la promesa que Dios le da a su pueblo. El título de la lección, hermanos, es la promesa de ser guardados de la hora de la prueba. La promesa de ser guardados de la hora de la prueba. Amén. Y el texto, vamos a llenar los espacios vacíos. Dice, complete el texto de acuerdo a Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la... Ahí hay un espacio chiquitito, no sé si lo alcanza a ver en las primeras dos líneas. Te guardaré, y luego tiene un espacio chiquito. Ahí va una preposición de, guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, a los que moran sobre la tierra. Vamos a ver la verdad central. Ayúdeme a leer. ¿Quiénes serán guardados? ¿Quiénes?
los que obedecen su palabra, los creyentes fieles, serán guardados de la hora de la prueba que vendrá sobre este mundo. Ahora vamos con los objetivos. Vamos a identificar cuál es esa hora de la prueba, la cual dice el creyente, de la cual el creyente tiene la promesa de ser guardado. Ahora, vamos a continuar. Dice, objetivo número 2, reconocer por qué vendrá esta hora de la prueba. Nosotros lo leímos ahorita en Apocalipsis 3:10. Vendrá para probar a los moradores de la tierra. Pero el cristiano, hermanos, tiene ahí una gran bendición. Y ahorita que vaya avanzando la clase, vamos a notarlo más. Y por último, desear ser parte de esa promesa. ¿Queremos que Dios nos guarde de la hora de la prueba? ¿Quiere que Dios lo guarde de ese tiempo? ¿Qué tenemos que hacer? Ser fieles a Dios. Y podemos hacerlo con la ayuda del Espíritu Santo. Podemos ser fieles, no en nuestra humanidad, sino con la ayuda del Espíritu de Dios. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Nosotros, hermanos, hemos oído hablar de Apocalipsis. Muchos comentaristas bíblicos, teólogos, se inclinan por decir, ¿verdad?, que este libro fue escrito para presentar, hermanos, el primer siglo de la historia de la iglesia. Unos se inclinan por ese pensamiento y otros estudiosos, otros teólogos, ubican la mayor parte de ese libro en acontecimientos futuros. Entonces, unos dicen, no, nada más se refiere a lo que pasó en el primer siglo de la iglesia. Y hay quienes dicen, no, no es nada de eso. Tiene que ver con cosas del futuro. Pues, ¿sabe, hermano? Tiene que ver con los dos. El mensaje de Jesús a las iglesias es también para nuestro tiempo. Y también nos pone en alerta, nos pone en aviso para que cuidemos nuestra vida espiritual y nos da a conocer los acontecimientos futuros que todavía no han pasado. Entonces, nosotros también tenemos, hermanos, que conocer lo que el Señor dice a las iglesias. La que sigue, por favor. Apocalipsis es el único libro de la Biblia que contiene una bienaventuranza. La encontramos ahí en Apocalipsis 1:3. ¿Y cómo dice? ¿Por qué es bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de este libro? ¿Por qué es feliz? Porque nos da paz, conocemos las promesas del Señor. Hermanos, a cada una de las iglesias, el Señor le da una promesa. Bienaventurado el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y viene la bienaventuranza, viene la promesa. Entonces, si nosotros tomamos esas promesas para nosotros, podremos descansar en Él y no tener miedo de leer Apocalipsis, porque es una advertencia para su pueblo. Como cuando anuncian un mal tiempo, un huracán, una tormenta, no salimos huyendo. Aseguramos lo que tenemos en casa. Afianzamos lo que tenemos. ¿Para qué?
para no sufrir estragos cuando llegue ese fenómeno natural. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, hermanos, como estamos hablando de promesa, la promesa de ser guardado de la hora de la prueba, ¿qué es una promesa? Antes de ver la otra diapositiva, ya la trae, pero primero quiero que me diga, ¿qué es una promesa? Mire, hay sobre todo los jóvenes, y les digo, están usando mal la palabra promesa. ¿Cómo le vas a hacer? Decir algo de cómo vas a hacer. ¿Sí? ¿Así? ¿Es algo que decimos y que vamos a hacer, que vamos a cumplir? Hoy usan el término así y está mal empleado. Te prometo que te estoy diciendo la verdad. Y yo digo, ¿pero qué está prometiendo? Es que le prometo que estés diciendo la verdad. Le digo, pero si estás prometiendo, quiere decir que lo vas a hacer a futuro. Y no estás hablando en futuro, estás hablando en presente. Lo mejor es decir, te aseguro que te estoy diciendo la verdad, pero no te prometo. Entonces el término está mal empleado. Te prometo que llegué temprano. Te prometo que llegué temprano. ¿Cómo? ¿Qué me estás prometiendo? Entonces, ahí no empleamos bien el término. Una promesa es un compromiso voluntario. Puede ser verbal o puede ser por escrito, pero tiene que ver la palabra del que promete. Ahora sí, vamos a la siguiente. ¿Es un compromiso? Hay otra, primero vamos a ver esa acepción. Es un compromiso voluntario, no es un compromiso obligatorio. No, yo lo quiero hacer, lo quiero prometer. Y puede ser de cumplir algo o abstenerse de hacer algo. Yo pensaba, ¿cómo abstenerse? Bueno, a lo mejor el que toma mucho dice, prometo no volver a tomar, ¿verdad? Se va a abstener de hacerlo. Pero cuando se va a cumplir, prometo estar al pendiente, prometo echarle ganas en la escuela, sacar 10, qué sé yo. Entonces, puede ser que sea una acción que se va a realizar o abstenerse de hacer una acción. El segundo significado o acepción dice, es un ofrecimiento Ahora, cuando se hace una promesa, la persona que recibe la promesa tiene la confianza en aquel que está prometiendo o en aquella persona que está prometiendo. Por eso la importancia, hermanos, de hacer valer nuestra palabra al prometer algo. Porque una vez que decimos o que prometemos y que no cumplimos, ¿qué pasa? Perdemos la confianza y la credibilidad. No te apresures a proferir promesa si no la vas a poder cumplir. Entonces, la persona que promete genera confianza. Ahora fíjese aquí, ¿quién es el que está prometiendo? ¿El Señor? ¿Dios?
Jesús. ¿Le creemos a Jesús? ¿Es digno de confianza? Gloria a Dios. Entonces, eso genera seguridad. Vamos a la siguiente. Dice, en la frase "en la hora de la prueba" hay dos elementos: la hora y prueba. ¿Qué le dice a usted la palabra hora? ¿En qué piensa? Es un tiempo definido, específico. Es un tiempo específico. ¿Y prueba? Es un proceso. Un tiempo específico de un proceso que la humanidad va a sufrir, que lo va a vivir. En Apocalipsis 3:10 dice: te libraré de la hora de la prueba. Pero en Mateo 24, usted busque en su Biblia Mateo 24, 21 y 29. Si alguien lo tiene, hermanos. Mateo 24, 21. Ahora, dice, no habrá tribulación igual que esa. Es una gran tribulación y no la ha habido nunca, ni la habrá después. ¿Sí? Ahora, en el versículo 29. ¿Ha visto usted alguna vez esto? No lo hemos visto, ¿verdad? Y ni queremos verlo. Entonces, en el Antiguo Testamento se le conoce como el día de Jehová. Y en el Nuevo Testamento a este día se le conoce como el día del Señor. Y también tiene el nombre de gran tribulación. Y nosotros podemos verlo en el libro del profeta Joel, en Zacarías, en Ageo, en Isaías. En esos libros proféticos podemos encontrar, hermanos, esa gran tribulación, este nombre. Ahora, vamos a la siguiente, por favor. Dice, ¿qué es la gran tribulación? Y tenemos ahí, hermanos, para cada uno de los que reciben la palabra, quiénes la reciben y quiénes la rechazan. Para los inconversos será un tiempo de angustia. Pero ¿qué tal para los cristianos? Para los cristianos será un día de liberación. Y quiero que vayamos a Jeremías 37 y Daniel 12:1. Jeremías 37 y Daniel 12:1. ¿Pero qué? Fíjese, tiempo de angustia, pero de ella será librado. ¿Hay promesa del Señor? Hay promesa de Dios ahí. Ahora, Daniel 12:1.
Para uno será día de angustia, pero para otros será día de liberación. Nosotros vemos, para los inconversos será un día de tinieblas y oscuridad. Está escrito en Sofonías 1:14. Ese es el gran día de la ira de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 6:20, esa es la hora de la prueba. Mientras que para el pueblo de Dios será un día de liberación, porque el pueblo será guardado de esa hora. Y vamos, hermanos, a Sofonías 2:3. Sofonías 2:3. Gloria a Dios. Entonces, buscad al Señor ahorita que podemos hacerlo, para ser librados de ese día y que no seamos contados entre los que sufren angustia. Amén. Y a veces dicen, ay, es que por eso yo no quiero leer Apocalipsis. Bueno, pues si le da miedo, hermano, con mayor razón hay que leerlo para saber de qué Dios nos va a librar. Uh-huh. Con el temblor, el terremoto. Gloria a Dios. La promesa del Señor de guardar a sus hijos, con la condición, hermanos, de que seamos fieles, obedientes, íntegros, hacedor de su palabra. Vamos a la siguiente. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. ¿Se acuerda de que lo dijo el Señor Jesús? Y luego, en el mundo tendréis tribulación. ¿Y cómo termina el texto? Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, después en Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A esta tribulación a que se refiere el apóstol Pablo y a la que se refiere el Señor Jesús es igual a la que está escrita en Apocalipsis 3:10. Porque dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción y tribulaciones. Y el apóstol Pablo dijo que era necesario pasar por tribulaciones. Y como en Apocalipsis dice, yo te libraré de la hora de la prueba. Vaya, ¿se contradice? ¿Cuál es la diferencia entre lo que dice el Señor Jesús en Juan 16:33 y lo que dice en Apocalipsis 3:10? Son pruebas pequeñas que el creyente puede tener y puede superar. La de Apocalipsis es única. Las pruebas que vienen a la vida del creyente son para afirmarlo, para hacerlo crecer en fe, para ayudarlo a fortalecerse. Pero de la prueba que habla en Apocalipsis 3:10, no es para eso, hermano. Es para castigar.
Entonces, no tiene, hermanos, el mismo significado ni el mismo propósito de lo que dice en Juan 16:33, en Hechos 14:22, con lo que dice Apocalipsis 3:10. Son dos situaciones totalmente diferentes. Vamos a la siguiente. ¿Cómo podemos responder a quienes afirman que las tribulaciones que padece el creyente hoy en día son parte de la tribulación profetizada por Jesús en Mateo 24, 21, 29? Si a usted llega y le dicen, es que Jesús dijo que íbamos a pasar por tribulación, y le citan Mateo 24. No le están citando Juan 16, le citan Mateo 24. ¿Usted qué le respondería? Es para tiempos finales. Así es. Pero está hablando de no una tribulación pasajera, sino de una tribulación general para toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, mientras que en uno está hablando de pruebas para el creyente, en la otra ya está hablando, hermanos, del juicio divino. Entonces, no son iguales. Nada más hay que fijarnos en la cita. Juan 16 habla acerca de las pruebas que el creyente sufre. Y en Mateo habla acerca del juicio divino. Amén. Bien, ahora la que sigue. ¿Cuál es el alcance de esta prueba? ¿A quiénes va a alcanzar? ¿A unos cuantos? A toda la humanidad. Hasta abajo, hermanos, hay una palabrita griega, de la raíz griega holos, que quiere decir todo, entero. Aquí no es de que a unos sí, a otros no, es a todos. ¿Sí? Es la palabra que se utiliza ahí en Apocalipsis 3:10 cuando dice sobre todos los moradores de la tierra. Y la única forma de ser guardados de esta hora de prueba es no estar en ese momento, no estar en el lugar, no estar en ese proceso. ¿Cómo? Cuando Dios arrebate su iglesia. Te voy a quitar. Como cuando algún carro quiere atropellar a alguien y viene otro y lo quita, lo jala, lo empuja, lo quita de la situación. El Señor arrebatará a su iglesia y la quitará para que no sufra el juicio. Entonces dice, yo te libraré de. Esto es para el mundo entero. Ahora, ¿a quiénes se refiere cuando dice habitantes de esta tierra? A los que aman el mundo, a los que piensan en las cosas terrenales, a los que andan en la carne, no en el espíritu, a los que hacen tesoros en la tierra, a los que se identifican con el mundo y los que no tienen ciudadanía en los cielos. Estaba escuchando una predicación y dice, no es salvo el que se bautiza. Te bautizas porque eres salvo. No eres salvo solamente por obedecer. La obediencia es evidencia de que eres salvo. Entonces, si no obedeces,
es evidencia de que no has sido transformado. Por lo tanto, no eres salvo. Si todavía tu espíritu no se somete a Cristo, no eres salvo. Si todavía tus acciones son carnales, piensas en lo carnal, no eres salvo. Y yo decía, es cierto, porque la carne no heredará el reino de los cielos. Podemos conocer, podemos hablar, podemos decir, podemos tener antigüedad, pero si nuestras acciones siguen siendo carnales, podemos perder la salvación. Y a ellos, para ellos, es el día de la hora de la prueba. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros nos dejemos transformar por el Señor para ser guardados de ese día. Porque si yo digo, sí, amo al Señor, tiene años que lo conozco que es fiel, conozco que es amoroso, pero mi vida sigue siendo carnal, entonces estoy en un grave engaño. No para ustedes, para mí misma. De que Cristo, yo no lo he dejado transformarme. Y puede ser que ese día del juicio de Dios nos sorprende. Entonces tenemos que estar conscientes de que debemos rendir nuestra vida a Cristo. En Tesalonicenses, con temor y temblor. En Filipenses, vamos a leer Filipenses 3, 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19. Solo piensan, dice, en lo terrenal. Solo pienso en lo que yo quiero, solo pienso en que yo tengo la razón, solo pienso que soy la única que hace las cosas bien. Hermanos, eso es identificarse con el mundo. La mente de Cristo es diferente y esa mente debe de permanecer en nosotros. No pensamos en hacer tesoros en el cielo, estamos pensando en hacer tesoros aquí. ¿Y en el cielo? Porque algún día vamos a irnos de aquí. Algún día vamos a dejar este mundo. Pero estoy trabajando en mi vida, en mi familia, para el reino de los cielos. Ahí es donde nosotros tenemos que ver hasta dónde es el alcance de lo que está diciendo el Señor, porque a veces nos engañamos y vivimos una vida cristiana de apariencia. Y Dios ya no quiere que vivamos de apariencia, quiere que seamos legítimos cristianos, que no queramos ganar siempre, que no siempre estemos, hermanos, de mal humor, que sepamos perdonarnos, que sepamos amarnos, tolerarnos unos a otros, porque a ellos es a los que el Señor va a guardar de la hora de la prueba. Y si yo me resisto a que me justifique en lo que estoy haciendo mal, porque yo creo que tengo la razón, Dios no tiene compromiso conmigo de guardarme. Porque yo no estoy siendo fiel a su palabra. Si yo no estoy siendo fiel, Dios no tiene compromiso conmigo. Pero si soy fiel,
sin que yo se lo recuerde, Él me va a guardar. Porque Él sí es fiel a su palabra. Vamos a la siguiente. ¿Qué efecto tiene en usted la promesa que Jesús hace en Apocalipsis 3:10? Le da paz, seguridad. ¿Mande? Aumenta tu fe. ¿Cómo se siente, hermano? El Señor le está diciendo, no te preocupes, Lupita, yo te voy a guardar. Y así el nombre de cada uno. Y usted dice, sí, Señor, tengo mucho miedo. Como cuando el COVID, ¿se acuerda? Bueno, el COVID fue nada. Temblábamos. Ya se murió el vecino, ya se murió la vecina. Dios. Y cuando tocó a nuestra puerta el COVID, ¿no confiamos en el Señor? Dijimos, si no hay sanidad, solamente tú, Señor. ¿Y no nos limpió el Señor los pulmones? Y pudimos estar tranquilos porque ya no dependíamos de una medicina, dependíamos de Él. Así va a ser esta vez. Confiar plenamente en Él. Se oirán muchas cosas, pero estamos confiando en Él. Pero seamos fieles. Entonces, si Jesús lo promete, Jesús lo cumple. En Él no hay sombra de mentira. ¿Nos ha dicho alguna mentira alguna vez? Para que se sienta bien, Gloria, le voy a decir una mentirita piadosa, dice el Señor. ¿Lo ha hecho, hermana? ¿El Señor le ha mentido para que usted se sienta bien? Nunca. Nunca. Es fiel. Promete y cumple. El Señor es fiel. Entonces podemos descansar en ello. Vamos a continuar. ¿Cuál es la razón de esta promesa? ¿Cuál es la razón de esta gran tribulación? Dice, para probar a los que moran en la tierra. Ahora, ¿cómo cree que salgan los que moran en la tierra? Que se supone que ya son judíos y gentiles, incrédulos e infieles. Ya no está la iglesia. Los que conocieron pero no se alinearon. Los que conocieron pero no perseveraron. Los que se les habló y nunca quisieron nada de Cristo. ¿Cómo cree que sea su reacción? ¿Algunos creerán? Vamos a Apocalipsis 9:20. No se arrepintieron, siguieron adorando a sus ídolos. ¿No le recuerda esto a Faraón, a Egipto? A pesar de que vinieron las plagas sobre ellos, muchos no se arrepintieron. La plaga de sangre, la plaga de las ranas, la plaga de los piojos, del polvo, de las úlceras, y no se arrepintieron. Y luego en el versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Hay a quienes hasta las manos les han quemado y no se les quita la costumbre de agarrar lo que no es de ellos. No se arrepienten, no hay cambio. Entonces, dice 4 veces, narran Apocalipsis, y no se arrepintieron de sus malas obras. Siguieron haciendo lo malo. Siguieron en lo suyo para probar. Y si no se arrepienten, ¿cómo salen? Si uno pasa un examen es porque reprobó. Se les dio la oportunidad, se les vuelve a dar otra oportunidad. Luego en el versículo 16, en el capítulo, 16, 9 y 11. Y los hombres se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Sufriendo y no se arrepintieron. Luego en el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Está tremendo. Hermanos, el corazón del hombre tiende a estar hacia lo malo. Y en vez de arrepentirse, todavía blasfeman contra él. Ojalá que nosotros como cristianos, aún estando antes de la gran tribulación, que cuando vengan los males, hermanos, no reneguemos del Señor. No digamos, estoy enojado con Dios porque me quitó a fulanito, porque se llevó a mi madre, se llevó a mi padre, bueno, a todos. Y todavía nos airamos contra él. Ese es alguien que no conoce de Dios y no se arrepiente de sus malas obras. Esa es la razón por la que viene ese juicio sobre la tierra, porque Dios da oportunidad a la humanidad para que se arrepienta y no se arrepiente. Y los cristianos tenemos oportunidad de ser mejores cristianos y no estar en un vicio de que así soy y no quiero mejorar. Ya me acostumbré, ya me acomodé. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, porque cuando adquirimos hábitos, los hábitos se vuelven costumbres y las costumbres se vuelven normas y las normas leyes. Y cuando hay una ley, ya es bien difícil quebrantarla, porque ya es parte de nosotros. Pero Dios nos da la oportunidad de mirarlo. La que sigue, por favor. Ahora, la promesa del Señor. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué dice? También te guardaré. Como tú has sido fiel, yo te voy a corresponder, te voy a liberar. Hermano, cuando nos hacen un favor, ¿no quisiéramos corresponder? ¿Me ayudó? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Se acuerda del profeta Eliseo? Cuando aquella mujer le preparó un lugar para que ahí posara y él dijo, ¿qué puedo hacer por esta mujer? Nos ha recibido en su casa, nos ha dado techo, nos ha dado abrigo, comida. Quiso corresponder, tenía el Espíritu de Dios. ¿Cuánto más el Señor? Por cuanto tú has sido fiel y has guardado la palabra de mi paciencia, porque así dice, por cuanto tú, ahora yo también te voy a guardar, te voy a corresponder. Aunque no seamos dignos, el Señor nos hace dignos. Por su misericordia, por su verdad, por su fidelidad, por su grande amor.
Entonces, no lo merecemos, pero Él corresponde a quien le ha brindado amor. La iglesia de Filadelfia estaba en una situación adversa y sin embargo se mantuvo. Ay. Bien, vamos a la siguiente, por favor. ¿Ha guardado usted la palabra de Dios? ¿La ha guardado? Guardado quiere decir si la ha puesto en práctica. Ahora, ¿puede usted dar testimonio de la reciprocidad del Señor en su vida? Ay, Dios me ha dado esto, Dios me ha dado aquello, Dios me ha ayudado. Hermano, hace unos días estaba orando y yo le lloraba al Señor, tengo esto delante de ti, Señor, ayúdame. Y mire que el Señor me traía a la memoria situaciones en las que yo le clamé con todo mi corazón y Él me respondió. Y como si hubiera estado platicando conmigo, ¿te acuerdas de esto? Y lo viví. ¿Te acuerdas de esto? Y lo volví a vivir, lo volví a ver y vi la angustia de mi corazón y vi cuando clamé a Él y dice, ahí estaba yo. ¿Te acuerdas de aquello? Yo te libré. ¿Te acuerdas cuando me pediste esto? Yo nomás decía, sí, Señor, ya no podía yo ni hablar. Ahí estaba yo. Bueno, me trajo a la mente, hermanos, de años hasta la actualidad. Dice, ¿y qué es lo que te hace pensar que ya no estoy? Eso me reconfortó como no tiene idea. Porque el Señor siempre está con nosotros. Si Él es fiel, hermano, aún en momentos de dificultad, seguirá siendo fiel. En momentos de prueba, de tensión, de lucha, de tantas cosas, seguiré estando ahí. ¿Cuánto más en aquel día? Donde más lo vamos a necesitar. Y cuando más lo necesitamos, dígame si ora igual. Dice, ay Señor, ayúdame por favor, te lo ruego en el nombre de Jesús. No, le lloramos desde nuestras entrañas, nos duelen las entrañas. Desde acá le decimos al Señor, no queremos hacer otra cosa más que estar delante de Él. ¿Le agarra sabor, hermanos, a la televisión? ¿Usted no quiere saber nada de televisión? Es más, está usted cantando y llega un momento en que dice, ahorita no es tiempo de cantar, ahorita es hora de estar con el oído atento, por si el Señor me habla. Y usted anda meditando en la palabra y camina y medita en la palabra y canta y medita en el Señor. Con los oídos atentos. Porque el Señor en cualquier ratito le va a hablar. No quiere que nadie le interrumpa. En aquel día, si la iglesia sigue clamando y clama con todo su corazón, ¿Dios no le librará? No sabemos cómo vamos a estar momentos o días antes. Quizá el Señor nos sacuda. Quizá el Señor permita que la iglesia se sacuda. Pero ¿sabe para qué? Para que ese día no nos agarre durmiendo. Ay, estoy muy confiado, no pasa nada. Entonces puede ser que el Señor permita que seamos sacudidos para que despertemos y que cuando Él vaya a llamar a su iglesia, nosotros estemos con el corazón puesto en Él. Gloria a Dios. Porque todas las cosas nos ayudan a bien. Bien, vamos a la última.
Las tribulaciones actuales, ¿cómo son o para qué son? ¿Tienen propósitos correctivos o formativos? Te sobra este pico dulce, te lo voy a quitar. Te va a doler. Pero qué rico se siente cuando ya no tenemos ese pico. Crecimos en fe, crecimos en paciencia, crecimos en amor. Y se dice, gloria a Dios. Somos pasados por el fuego de la prueba. Pero el oro cuando pasa por el fuego, por el horno, sale limpiecito. Ya no queremos tener cochinadas en nuestra vida, ¿o sí? No, ¿verdad? ¿O sí quiere tener todavía el corazón sucio, la mente sucia, los guantes puestos? Ya no, hermanos. Entonces, las tribulaciones actuales tienen propósitos correctivos o formativos para el creyente. La gran tribulación será un severo juicio de castigo. ¿Para qué o por qué? Por la rebeldía, la incredulidad y el pecado. ¿Usted está en esa lista? No debemos de estar. Diga no a la rebeldía, diga no al pecado, diga no a la incredulidad. Y caminemos en obediencia a la palabra. ¿Quiere que el Señor lo guarde? Y si aún no somos hermanos, porque por nuestras propias fuerzas jamás lo lograremos, pero sí estar dispuestos a someter nuestra voluntad al Señor. Someterla. Y que es una lucha con el carácter todos los días. Pero queremos que Jesús sea el vencedor. Amén. Quiere decirle al Señor, yo te quiero ser más fiel todavía. Tengo más que dar todavía. O ya dio todo lo que tenía que dar. Ya era todo lo que tenía para el Señor. ¿Quiere usted hacer un compromiso de amor con Dios? No se tarde. Perdón, se me pasaba antes de orar. Diana, no. Viene Diana con la actividad. ¿Hacemos la actividad o oramos? La actividad y oramos. Vaya pensando, hermano. El cuestionario no lo contestó. Vamos a contestarlo rápidamente. Vamos a contestar rápidamente. ¿A nadie le faltó hoja? ¿No? Bueno, 2. Es el único libro de la Biblia que tiene una bienaventuranza expresa para su lector y oyentes. Apocalipsis. 3. Es un compromiso voluntario de cumplir una acción o abstenerse de hacer algo en el futuro. Promesa. ¿Con qué otros nombres se le conoce a la gran tribulación? ¿El día de Jehová o el día del Señor? ¿Qué es la hora de la prueba? ¿Qué es la hora de la prueba? Es un juicio severo de parte de Dios para la humanidad. Ahora, ¿para quién será? Para todos los infieles, aquellos que rechazaron, aquellos que fueron infieles o los que no creyeron. ¿Qué significa esta hora de la prueba para los creyentes fieles? Liberación. Para nosotros no significa miedo ni terror, significa que vamos a ser liberados.
Y lo dice el Señor en su palabra: alegraos cuando ves que aquel día se acerca, porque entonces vamos a tener liberación. Número 8, ¿qué significa esta hora de la prueba para los incrédulos e infieles? Castigo, juicio, ¿verdad? La ira de Dios. 9, el alcance de esta prueba será a nivel mundial. ¿Cuál es la promesa de Jesús para su iglesia? No pasará la gran tribulación, la va a guardar de la prueba. ¿Por qué? ¿Por qué la va a guardar? Porque fue fiel al Señor y porque el Señor le devuelve, ¿verdad?, la fidelidad con fidelidad. Bien, dejo el lugar a nuestra hermana Diana, quien trae la actividad. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a hacer una actividad súper rápida de nuevo. Súper rápida, como la vez pasada, como rayo. Yo les voy a leer un versículo, unos versículos, y ustedes me van a decir de qué personaje dijo estos versículos. Solamente en una cita los versículos hablan de dicho personaje. ¿Sí fui clara? ¿No los enredé más o menos? Bueno, los primeros versículos son los siguientes. Bueno, cuando usted sepa la respuesta puede levantar su mano, y porque no los voy a ver, entonces me hablan por ahí, porque estoy medio sorda luego, hermanos. Los primeros versículos dicen así: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Sí, hermana? Correcto, muy bien, hermana, muy bien. Vamos a la siguiente cita. Y él, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios. Muy bien, hermanos de este lado, avívense, hermanos, porque nos está ganando la hermana Mónica. La siguiente cita. Los siguientes versículos dicen así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. No. Sí. Y la última cita, yo creo que todas se la van a saber, a ver si le ganan a nuestra hermana Mónica. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Sí, bueno, por allá escuché a nuestro hermano Lupillo, amén. Pues algo que tienen en común estos personajes que hemos hablado es que todos sufrieron alguna persecución o tribulación aquí mientras estuvieron en vida a causa de su fe. Y aunque, como dijo nuestra hermana, no es la misma que menciona en Apocalipsis 3:10, el Señor es fiel a su promesa y nos guarda aún de esas tribulaciones. Esta es la actividad de hoy, hermanos. Esforcémonos, animémonos, que el Señor es fiel. Le dejo el lugar a nuestra hermana Dulce. Gloria a Dios. Así es, hermanos, fieles hasta que el Señor nos llame. Póngase de pie, y si usted le quiere decir al Señor: yo quiero serte fiel, o aún me falta, Señor, que trabajes en mí en esta área, aquí estoy, hazlo. ¿Quiere decírselo al Señor? Bendito eres, Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria. Tú eres bueno, Señor, eres grande, eres fiel. A pesar, Señor, de nuestras malas decisiones, de nuestros pensamientos, a pesar de las cosas que hacemos, Señor, tú nos ayudas, nos perdonas, nos levantas, nos hablas de una forma tan amorosa. Te pedimos perdón, Señor. Te rogamos que sigas trabajando en nuestra vida.
que nuestro corazón se rinda completamente a ti, que dejemos de poner pretextos, que dejemos de luchar, Señor, contra ti, y que decidamos cada día obedecerte, no para alcanzar salvación, sino porque somos salvos por tu gracia. Que se refleje esa salvación en nuestra obediencia, en gratitud a ti, Señor, en fidelidad a ti, que podamos esperarte con un corazón puro, con manos limpias, para que podamos verte un día, Señor, y disfrutar de tu presencia. Ayúdanos, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón y enséñanos cada día a vivir en santidad. Perdona nuestras iniquidades y pon un espíritu de fidelidad en nosotros, de amor, Señor, de gratitud. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Voy a dejar este lugar a nuestra hermana Mónica para que depositemos nuestra ofrenda